decir eso, que eso no es genético. El japonés allá casi no tiene diabetes. Viene en Estados Unidos, come McDonald's, Burger King, todas estas cosas, pues 400% aumenta. Así que directamente tiene que ver la grasa en la alimentación con el desarrollo de la diabetes. Debemos de usar, especialmente hay ciertos almidones que son mejores que otros. Debemos usar lo más posible almidones de índice glucémico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando usted se come el almidón se convierte en azúcar, pero algunos se tardan en convertirse en azúcar y otros se convierten en azúcar bien rápido. Pues usted tiene que comer más de aquellos almidones que se tardan para que el azúcar en la sangre no le suba y le cause problemas. Quiero decirle que esta misma dieta que estamos recomendando para el diabético es la misma dieta que se recomienda si usted quiere bajar de peso. Es lo idéntico. Quiere bajar de peso, quiere bajar la presión, quiere mejorar su salud, esta es la misma dieta. Entonces la papa tiene índice glucémico alto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted come papa blanca, rápido se convierte en azúcar. A menos, hay una manera de evitar eso, ¿sabes? Se recuerda la papita, le echa un poquito de aceite de olivo, un aguacatito, guacamole y unos frijolitos por el lado. Eso que se come por el lado hace que entonces se tarde a entrar a la sangre. Pero si se come la papita así peladita, le sube el azúcar mucho. Y si la fríe, peor, porque ahora tiene la grasa también. Mientras que el camote o la batata, pues son de índice bajo, ¿okay? Índice glucémico bajo. Vamos a ver otras. Puse esto porque hay veces yo, especialmente que viajo mucho, me he tenido que aprender. Yo no voy a criticar esto, sino vean lo que vamos a hacer. Yo he tenido que aprender qué comer en los diferentes lugares. Y saben ustedes, en cada lugar de alimentos rápidos hay algo saludable que usted puede comer. No tiene que pasar hambre. Cuando yo voy a Subway, ¿saben ustedes del Veggie Max? Yo ordeno un Veggie Max. Un Veggie Max es un sándwich, por supuesto, lo ordeno de una pulgada de un pie. Como mucho. Los vegetarianos comemos mucho. Algunas personas piensan que los vegetarianos comemos como conejitos. Zanahoria y lechuguita. Eso se cree pura nuez. No como pura nuez, no se preocupe. Pues este Veggie Max tiene carne de soya. Ellos mismos tienen la carne de soya. Tiene vegetales, usted le pone los vegetales que usted quiera, le pone un poquito de aceitito si quiere, todo lo que usted quiera que tenga, pero no es carne. Y entonces sabe sabrosísimo y se llena, se siente uno satisfecho. Si va entonces a Wendy, pues ahí está la papa con brócoli. Es básicamente lo único que yo sé que tiene Wendy, que sea Wendy. ¿Ok? La papa con brócoli se carga con su botellita de aceite de oliva. Nosotros estamos siempre preparados. A veces en Maletín tengo una botellita de aceite de oliva. Adentro. ¿Ok? Sí. Y se manda uno, dos. ¿Ok? Va a Olive Garden, con el pastor fui a Olive Garden, comimos una comida muy sabrosa, ordenamos una sopa minestrone, una ensalada, unos espaguetis con salsa de tomate, totalmente vegetariano. ¿Ok? Todo esto lo puede comer el diabético. Va a un restaurante chino, usted le pide tofu con vegetales y le trae un plato sabroso de tofu con vegetales con un plato de arroz. Sabroso, llena, satisface, muy nutritivo también. Usted va a mi oficina, pues hay un restaurante dominicano, pues nosotros le pedimos moro. El moro, ¿saben lo que es el moro? El arroz cocido con una habichuelita negra, eso que usted ve ahí, con frijoles por el lado, ensalada y así comemos dominicano también. Si va a Burger King tiene un veggie burger también. O sea, usted puede Taco Bell, burrito de frijoles, o ordena burrito de cantina. Pero dile, no le ponga ni el pollo, ni el queso, ni la grasa. Ponle guacamole, ponle el arroz, ponle los frijoles, ponle todos los vegetales. Tiene tremendo alimento ahí. O sea que no importa dónde estemos, sea diabético o no sea diabético, podemos comer saludable.
Aquí hay la lista de alimentos que son bajos, que se tardan en convertirse en azúcar. Aquí está la manzana. Mientras menos sea el número, mejor es. El máximo es 55. La manzana es 38, así que la manzana es bueno para el diabético. Se puede comer una 2 al día. La pera, 38. La uva, ustedes pueden ver, es 53. Todavía se puede comer, pero hay que tener un poquito de cuidado de no abusar. ¿Okay? El aguacate, ¿cuánto tiene? 0. No quiere decir que se va a mandar 4 aguacates, ¿verdad? Porque como quiere es alto en grasa. Es grasa buena, pero es grasa. Controle, el aguacate es un alimento que hay que controlarlo. Si está bajo de peso, cómase 4, pero si está medio llenito como yo, pues trate de no pasarse demasiado. ¿Ok? El banano, 30. El banano, mientras más verdecito, pues menos tiende a convertirse en azúcar. El banano maduro, pues es más alto. Recomendamos que para el diabético no se coma el plátano o el banano o el guineo, que no se lo coma cuando tenga pecas. Si tiene pecas, no, ya está demasiado alto. ¿Ok? No se lo coma pecoso, démelo a mí, yo no lo como. Pero usted no se coma los pecosos. ¿Ok? Pero mire, la calabaza tiene 75, tienen que tener cuidado con la calabaza. No sé si usted tiene otro nombre para eso. Las lentejas, 26. Miren un bagel, tiene 72. Aunque es vegetariano, tienen que tener cuidado porque te sube el azúcar. Un bagel de esos que parece una dona, pero es básicamente trigo. Sí. Si quiere bajar de peso, recomiendo que no lo use tampoco. El arroz, pues 47. La yautía, usted no sabe lo que es eso, es 50 la malanga. O si la conoce, pero quizás lo de Perú y lo de allá Centroamérica. El ñame, todo eso, el ñame, la yautía, la yuca, todo se puede comer aún por el diabético. El médico le va a decir que no, no, eso es almidón. Pero estamos aprendiendo aquí que los almidones buenos ayudan a la diabetes, no son perjuiciosos. ¿Ok? Así que desafortunadamente el médico convencional no ha estudiado suficiente de nutrición para poder recomendarle. Y como por ejemplo, si usted tiene colesterol alto, casi siempre el médico le va a decir no use ni maní, ni nueces, ni almendras, porque eso le sube el colesterol. Y a mí me da risa porque a veces yo voy a los lugares, a un restaurante, y veo a una persona comiéndose todo esto grasoso y todo, ya se imagina. Y entonces ve a uno comiéndose unas almendras. No, el doctor me dijo que no comiera eso porque sube el colesterol. Y eso. Qué ironía, ¿verdad? Pero así es. Comen todo lo demás, pero dicen, no, que el aguacate yo no lo como, me sube el colesterol. No le va a subir ningún colesterol. Son mitos que se han inventado la gente que los han llevado a no cuidar su cuerpo, porque todo el mundo piensa que hay que evitar los almidones si es diabético, y no es cierto. Que hay que evitar los almidones si está obeso, no es cierto. Así que, pero recomendamos que sustituya lo más posible lo procesado por lo integral. Ya mencionamos, ya ustedes saben esto, sobre el grano integral, el beneficio para el diabético, porque tiene todos los nutrientes para que el cuerpo pueda utilizar la insulina, y sabemos ya que cuando no se come refinado, pues ya saben, se acuerdan de eso, ¿verdad? Se pone medio gordito. Me gusta darle para atrás y para adelante, ¿verdad? Para que no se lo olvide, ¿ok? Bueno, hablamos un poquito de la diabetes, vamos a hablar un poquito sobre algunas plantas medicinales. Ustedes no conocen esto, porque